Hola, ¿qué tal? Soy Anire. Seguro que la mayoría de ustedes me ha escuchado a la perfección, pero muchos no me habrán entendido con claridad. Y como ustedes, el 10% de la población, sobre todo a partir de los 60 años, se siente igual. Y es que los trastornos auditivos, estas pérdidas de audición, cada vez son más comunes entre la población y las causas por las que se originan son muy variadas. Pero no se preocupen, porque hoy les vamos a proponer varias soluciones para que esto que ven como un problema deje de serlo y comiencen a disfrutar de una calidad de vida plena. Esto en médico a la audición le llamamos el efecto wow, y es que wow es lo que sienten nuestros clientes al oír mejor. Para ello, durante todo el programa contaremos con diferentes testimonios de expertos en la materia, entre ellos el doctor Otorrino Santaolalla, una audioprotesista de médica a la audición, Maite, y también un técnico en soluciones auditivas. Pero ¿quién mejor que los propios clientes para hablarnos de este efecto wow? Pues también tendremos testimonios que nos lo cuenten. Me llamo Francisco Santaolalla, soy otorrinolaringólogo, facultativo del Hospital de Basurto, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco y especialista en otorrinolaringología con 22 años de experiencia profesional. La causa más habitual, fisiológica, quiere decir que es normal que suceda, es la presbiacusia, el envejecimiento del oído. En función de la edad, de los años que vamos cumpliendo, las células del oído interno y del nervio auditivo y toda la vía auditiva hasta la corteza cerebral, pues sufren un deterioro fisiológico, como he dicho, pues el envejecimiento del mismo, que condiciona que las personas de avanzada edad, o bueno, no tan avanzada, hoy en día a lo mejor a partir de los 60, 65 o 70 años, todo el mundo, simplemente en función de su edad, tenga esa pérdida de audición. Tal vez en otras épocas, hoy ya no es tan frecuente, había gente que trabajaba también expuesta en su profesión a ruidos muy intensos, severos y además exposiciones en muchas ocasiones continuas, durante más de 20 años de exposición, que condicionaba que padecieran a menor edad que en el caso anterior pues esa pérdida de audición o una pérdida de audición similar. Hoy en día, afortunadamente, la gente, y por motivos profesionales expuesta al ruido, tiene más hábito para el empleo de cascos, tapones o auriculares que disminuyen esa exposición al ruido. Respecto a la pérdida de audición en personas de menor edad, pues es un fenómeno que ya no es tan frecuente como he comentado antes respecto a la presbiacusia, el envejecimiento del oído, la pérdida de audición en personas de más avanzada edad. En el caso de personas jóvenes, por supuesto que hay incluso niños recién nacidos que por diferentes motivos son sordos durante el nacimiento, y luego pues también hay enfermedades que se pueden producir durante la infancia, una meningitis, por ejemplo, que pueden provocar hipoacusias muy profundas, irreversibles como las de antes, pero esos casos son menos frecuentes. En función de la intensidad de la pérdida de audición, pues se emplean unos tratamientos u otros para intentar que esos niños, que esos pacientes oigan. Y hoy en día está muy de moda la exposición en los jóvenes o adultos jóvenes al MP3, al MP4, al iPod, a estos instrumentos electrónicos que, bueno, pues que habitualmente la población de esta edad pues usa tal vez con demasiada exposición, ¿no?, a ellos. En mi opinión hay estudios controvertidos a este respecto. Hay ocasiones o estudios o publicaciones en las que indican que esta exposición es demasiado lesiva, que provoca pérdida de audición en estas personas, y en otras ocasiones no. Yo no, o sea, en definitiva depende del tiempo que estén expuestos a la audición de música o lo que sea con esos aparatos y de la intensidad a la que lo oigan. Si el empleo es moderado, pues no pasa de muy poco tiempo, 1 o 2 horas al día, y a la intensidad a la que lo ponen no es muy elevada, no tiene que producir audición, pérdida de audición. Pero claro, también hay pacientes de estos o personas de estas, adultos jóvenes, que oyen demasiado tiempo y a demasiada intensidad, pues más precozmente de lo habitual, sin llegar a ser adultos o gente de más de 60 años, van a tener algún cierto grado de pérdida de audición.
y bueno, y no lo he comentado anteriormente, pero hay otras causas de pérdida de audición, como pueden ser las otitis de diferente etiología, procesos infecciosos y ya enfermedades más concretas, pero de mucha menor incidencia. Yo hace tiempo estuve con una sinusitis, hasta me operaron, pues que parece que no tenía importancia, pero claro, eso me afecta a los oídos. Entonces un médico que me atendía muy bien me llegó a animarme que me tenía que ir pensando en ponerme los auditivos. Pero yo no le hice ni caso. Cuando me encontraba mal, iba donde él y él me resolvía la papeleta y seguía. Tuve problemas en casa con los hijos, que si no veía televisión, que si no sé qué, no sé cuántos, todo lo que suele pasar siempre. Entonces, yo un día pasé por la Avenida de Urquijo y vi audición. Y bueno, vamos a ver lo que pasa aquí. Entonces entré y me atendió una señorita que se llama Esther y le dije, mira, quería mirar en los oídos a ver qué te parece. Porque, no sé, yo oigo bien, pero hay quien me dice que oigo mal. Y entonces pues me dijo, pues sí, la verdad que te hace falta, por lo menos en el derecho tienes bastante mal, el izquierdo tienes bien, pero tienes que poner los dos lados. Como ven, son varias las causas que provocan estas pérdidas auditivas, una otitis mal curada, el exceso de ruidos en el trabajo y también la edad, que es un factor clave. En Medical Audición trabajan para solucionarlo. Hola, soy Maite, audioprotesista de la tienda de San José. Nada, os voy a explicar un poquito pues, cómo realizamos las pruebas para detectar una pérdida auditiva. En principio, pues hacemos una serie de preguntas para saber un poquito el historial de la persona a la que vamos a realizar las pruebas y bueno, pues por ver un poquito si ha tenido infecciones, si ha trabajado con ruido, en fin, una serie de preguntas para informar, un poquito de información para lo que podemos encontrar. Seguidamente hacemos una videotoscopia que nos vamos a ver en la pantalla, los tímpanos de la persona. Y le explicamos pues cómo se ve el tímpano, si está bien, si tiene un poquito de cerumen, que por otra parte suele ser normal, como protección del oído. Bueno, aquí en este oído tenemos un poquito de cera. Entonces, normalmente hacemos también timpanometría. En este caso, como hay un poquito de cera, ya la lectura no iba a serle igual, entonces no podríamos hacerla. Lore, ahora vamos a hacer la prueba auditiva. Tenemos aquí el audiómetro. El gabinete está sonamortiguado, ya no tenemos que pasar a cabina para realizar la prueba. El resto del sistema sí es el mismo. Yo te envío unos pitidos a través de los auriculares. Tú cada vez que oyes el pitido tienes que apretar y soltar el pulsador, aunque lo oigas muy bajito, ¿vale? Vamos a empezar por el oído derecho, ¿de acuerdo? Cada vez que oigas el pitido, apretar y soltar. ¿Te has hecho alguna vez audiometría? Para el carnet de conducir, pero... Vale, entonces un poquito es el sistema. Era por explicarte un poquito lo que ibas a sentir, ¿eh? La serie de pitidos que alcanzamos pues son a diferentes tonos y frecuencias, entonces suenan diferente. Pero si ya tienes una base, no sería necesario, ¿vale? Hemos terminado de hacer la audiometría, puesto que no tienes pérdida. En tu caso hay una pérdida media de 20 decibelios en ambos oídos, con lo cual está dentro de una audición correcta. Una audición correcta es esta línea roja. Está todo lo que esté en límite en línea o por encima de esa línea roja es una audición correcta. Pues ya aquí terminaríamos ya la prueba. Te daríamos el informe de tu audición y bueno, pues posteriores revisiones. Si hay una pérdida, pues ya hacemos una audiometría por vía ósea, que es pues a través de la mastoides, con vibración, el oído también, el cerebro también procesa esa información y oímos. Y podemos ir viendo, pues eso, el tipo de pérdida que es. Hacemos una prueba de disconfort, pues para a la hora de adaptar un audífono, pues que no nos resulte incómodo, que haya un tope porque no siempre aguantamos los sonidos fuertes
en los mismos decibelios. Entonces necesitamos saber un poquito cuándo vamos a tener una molestia en un sonido fuerte, para que ese audífono que vayamos a adaptar pues sea correcto, ¿no? Que no nos produzca nunca ese sonido molesto. Luego también hacemos una prueba, una logoaudiometría, pues para saber la discriminación verbal que vamos a alcanzar con audífonos, la mejora, el tanto por ciento en discriminación verbal que vamos a mejorar, ¿no? El entendimiento de la adaptación. La prevención es el primer paso y uno de los más importantes para detectar la pérdida de audición. Todos nuestros expertos coinciden en qué es lo mejor para evitar futuros problemas. Bueno, prevenir en concreto porque este tipo de pérdida de audición, la presbiacusia, el envejecimiento fisiológico y el trauma acústico, la exposición al ruido, son hipoacusias irreversibles. Una vez producido la presbiacusia, en cierto modo, el envejecimiento no se puede prevenir, pero la otra, la exposición al ruido, el trauma acústico, que es la que se puede prevenir, provoca una pérdida de audición que es irreversible, es neurosensorial, de percepción. No se puede recuperar esa audición. En la medida que se haya prevenido, hecho una labor de prevención, evitando esa exposición al ruido o empleando cascos, tapones auriculares, como he dicho antes, que disminuyen el daño que provoca ese ruido, pues se consigue evitar esa pérdida que de otra manera hubiera sido irreversible. Entre los consejos que podemos mencionar para prevenir la pérdida de audición, pues básicamente me vuelvo a repetir en lo que he dicho anteriormente. Hay cosas que a veces no son evitables, pero en este caso concreto de la exposición al ruido es fundamental, en función de la irreversibilidad de la pérdida de audición que esto produce, pues es fundamental evitar la exposición al ruido. Pacientes que trabajan en medios donde hay un ruido ambiental intenso, muy intenso y a veces continuo, pues tienen que emplear necesariamente, y hoy en día es fundamental, pues tienen que emplear cascos, tapones, auriculares, cualquier método que permita amortiguar la exposición al ruido, permita disminuir la intensidad del sonido, del ruido que le llega. La exposición puede no ser solo no siempre es continua. Hay personas que por su profesión pueden ser militares, cazadores, tiradores, ertzainas o agentes de seguridad que hacen prácticas de tiro. En estas condiciones también es imprescindible el empleo de protección auditiva para disminuir la exposición al ruido. Se trata de pruebas indoloras, muy sencillas, con la última tecnología y además de todo esto gratuitas. Si nuestros expertos detectan que tienen un problema, les van a ofrecer la solución a su medida y también la forma de adaptarse a ellas. Cuando la pérdida de audición es de percepción o neurosensorial, es decir, irreversible, lo que hemos comentado antes, el método inicial para el tratamiento de esta pérdida de audición es el empleo de audífonos o prótesis auditivas. Pues son complejos aparatos con sofisticada electrónica o ingeniería electrónica y avanzada tecnología que permiten captar el sonido, amplificarlo con características concretas y precisas para lo que necesita ese paciente y de manera, después de haberlo amplificado con unas condiciones muy determinadas y muy elaboradas, pues enviarlo al oído de ese paciente, a ese oído enfermo que tiene pérdida de audición, para que esta persona pueda oír. Esto es el tratamiento más habitual y si la hipoacusia no es muy profunda o reúne otras características que impidan o que no consigan con el empleo de la prótesis auditiva mejorar la audición, pues este sería el tratamiento más habitual, el empleo de prótesis auditivas. El papel del audioprotesista es muy importante. El otorrino normalmente valora la pérdida de audición, la puede diagnosticar. Si existe tratamientos médicos o quirúrgicos que él pueda emplear para recuperar la audición, pues los emplea, pero cuando ya no existe un tratamiento médico ni un tratamiento quirúrgico que el otorrino pueda emplear o aplicar, normalmente estos pacientes se remiten a gabinetes de prótesis auditivas.
En ese momento, la labor del audioprotesista es fundamental. El audioprotesista, que es el experto en estos temas que habitualmente los otorrinolaringólogos quizás no controlamos, relacionados a la acústica y a la ingeniería acústica y al contenido tan sofisticado de las prótesis auditivas. En este momento el audioprotesista es el que recibe al paciente con hipoacusia, le realiza sus estudios y sus protocolos diagnósticos, en función de ello selecciona el aparato que mejor le conviene y comienza una labor de adaptación al empleo de la prótesis auditiva que es importantísima para el éxito de la prótesis. Luego la adaptación vamos haciendo progresivamente a lo largo de varias sesiones, pues bueno, para ir adaptando poco a poco esa pérdida que has tenido, que no has tenido de un día para otro, sino que has tenido a lo largo de varios años, ¿no? Entonces, poquito a poco nos adaptamos más fácilmente. Tenemos una garantía de adaptación de 3 meses, pues para que tú estés tranquila que esa adaptación va a ir a buen puerto y que vas a estar cómoda con ellos y no vas a tener tus audífonos, no vas a meter tus audífonos en un cajón y los vas a dejar ahí olvidados. La gente, los pacientes, la gente en nuestro medio es reacia al empleo de prótesis auditivas y de otras cosas. Cualquier cosa que estéticamente sea visible por los demás, pues a veces nos puede acomplejar. Esto es un problema o un tema cultural. En otras sociedades anglosajonas y en concreto en Estados Unidos es habitual ver a gente, no necesariamente de avanzada edad, adultos o jóvenes que emplean audífonos, prótesis auditivas sin ningún complejo. Es un problema cultural, de mentalidad o de adaptación. Sí, pero al principio me pareció un poco fuerte, de repente no oír. Entonces me produjo como una sensación, pues que la cabeza parece que era fuerte. Pero volví a donde Esther y le dije, oye, yo parece que tengo un bombardeo en la cabeza. Y dice, no, es hasta que te hagas a ellos. Entonces me bajó un poquito la potencia de los oídos, me lo adaptó más y entonces, muy bien, hasta ahora no ha habido más problemas. He recomendado a muchas personas. Lo que pasa es que hay mucha terquedad. Es como la vista, que llevas gafas. ¿Por qué llevas gafas? Pues porque no puedes leer una carta o un recibo o muchas cosas y entonces te las pones. Pues el oír es lo mismo, porque te dicen que cojas el andén 5 y te vas al andén 8. Entonces, ¿por qué has oído mal? Porque no oyes bien. Te has enterado al revés todo. Y claro, le estás diciendo, sí. Llegará un momento que todo el mundo se lo pondrá. Tras muchos años en este mundo de audífonos, conociendo los distintos avances que han habido, sobre todo en los últimos años, la principal ventaja de los usuarios de audífonos hoy en día es que por primera vez pueden hacer la vida que quieren con la audición que tienen. Los últimos avances en audífonos es que sobre todo tenemos audífonos especiales para primeros usuarios. Los primeros usuarios no quieren un audífono grande y feo, necesitan un modelo atractivo, bonito y que sea cosmético, que no se note. A los avances que hemos llegado hoy es sobre todo a reducir el tamaño, tener unos formatos extraordinariamente pequeños, totalmente invisibles. Podéis ver que este formato súper pequeñito dentro de mi oído no se nota en absoluto. Y si no nos gusta este, pues entonces podemos optar por este otro, que esto es la tecnología y el sistema más moderno que existe hoy en día, que simplemente es poner aquí y con esta facilidad ya lo incorporo en mi oído. Puedo ponérmelo y quitármelo siempre que me apetezca. No es necesario que lo utilice todas las horas del día. Es igual que quitarme y ponerme las gafas para leer. Además, y es extraordinariamente importante, es que nos permite estar conectados con nuestro mundo lejano. Nuestro mundo lejano es el mundo de los móviles, de la televisión, de ordenadores. Simplemente con este dispositivo yo puedo decir que controlo el mundo. Controlar el mundo significa que cuando recibo una llamada voy a oír el timbre de la llamada en mis audífonos y solamente apretando este botón voy a responder
y a mantener una conversación telefónica. Incluso ahora mejor que las personas que no utilizan audífonos, porque como ya uso 2 audífonos, uno en cada lado, pues oigo la conversación telefónica por ambos oídos, que no hay duda que es mejor que oírlo solamente con un lado. Con este dispositivo puedo oír música, puedo escuchar la televisión, puedo oír y recibir las llamadas desde teléfonos fijos. Gracias a estas nuevas tecnologías, los audífonos ya no pitan, ya no son incómodos, ya no se mueven, no duelen, son extraordinariamente fáciles de usar. Nos proporcionan una calidad de vida inmejorable. Hola Esther, gracias por venir pues a explicar un poquito tu experiencia con la adaptación de audífonos. Cuéntanos un poquito qué tal. Pues mira, me costó mucho decidirme a venir. En las revisiones del trabajo me daba siempre un poco, un 30, un 40%, pero no me resignaba a que no oía bien y ellos me decían, eso vale, para trabajar vale. En casa me decían, que no oyes, que vete a que te miren, que te estás perdiendo todo. Y yo no me lo quería creer, pero me acordaba de la lata que le di a mi madre, que yo veía que ya no oía, que no veía y se puso gafas, pero no oía y no se puso audífonos. Y ella me decía que yo y que los demás no pronunciábamos, pero que era por eso que ella no oía, no se resignaba a ponerse. Y dije, esto no puede seguir así, yo no puedo ser igual que mi madre en eso, que yo le criticaba y le reñía. Entonces un día me animé con más miedo terrible, porque en mi familia hay gente que tiene audífonos y que no soporta los ruidos. Y no sé si te acordarás, pero lo primero que te dije, no voy a aguantar los ruidos. Y me acuerdo que cuando tú me los probaste, salimos a la calle. Eso es. Salimos a la calle y me dijiste, ¿soportas estos ruidos? Y dije, Dios mío, qué bendición. Si oigo un motor, si oigo... Pero lo oía de una manera natural. Lo oía totalmente natural. Entonces me di cuenta de la cantidad de cosas terribles que me estaba perdiendo. Me perdía las voces agudas de los nietos, me perdía. Ahora participo y ahora porque estoy sin modo, además intento gritar y opinar. Como debe que antes ser. no podía, que antes no podía para nada. Hay que tener un poquito de calidad de vida. Yo pensaba que me iba a costar adaptar, pero vine cada 15 días o cada semana, ¿cómo fue? Sí, cada semanita. Y desde luego, 3 veces, desde 3, luego, 4 veces. Tú, venga a preguntarme, ¿te amontas a los ruidos? Que sí, ponmelos más alto. Yo quería oír y resulta pues que oigo muy bien. Así que hoy en día, si alguna vez por algo estoy sin audífonos, pues me siento totalmente aislada, fatal. Eso, contesto como una tontorrona que no se entera de nada. O sea, que estás encantada con tu adaptación de Sí, audífonos. señor. Y no me imaginaba que iba a ser tan fácil, tan cómodo, que el primer día estás como una tonta. ¿Y cómo se pone? Metes, que no meto hasta adentro. Ahora, clink, clink, clink. Ya está. Te lo quitas, te lo pones. Naturalmente. Lo limpias, en menos de un 30 segundos. Tardo en ponérmelos y me olvido de ellos. Bueno, pues gracias Esther por haber venido a contarnos tu experiencia. Me encanta que te haya ido tan bien, que haya mejorado tu calidad de vida tan gratamente. Y bueno, pues es lo que nos motiva en el día a día, pues para poder seguir haciendo nuestro trabajo con toda la ilusión del mundo, pues para mejorar la calidad auditiva, la calidad de vida de las personas. Pues gracias por haber venido. Bueno, pues yo te doy las gracias porque has sido amabilísima, me has hecho sentir desde el primer momento como una amiga, no como una profesional médico, que vienes con miedo y he estado súper a gusto y vengo con una tranquilidad terrible y estoy encantada de vuestro trato y de mis resultados. Como el testimonio que acaban de escuchar, usted también puede volver a recuperar su audición, compartir cada momento con los suyos, volver a escuchar a sus nietos, no quedarse al margen en las reuniones familiares, sobre todo porque usted es parte de su vida y le necesitan. Y recuerden que próximamente tenemos una cita para hablarles de salud visual. Hasta pronto.